Buenos días, amigos. La serie se llama Hechos que transforman tu vida, porque estamos seguros que leer la Biblia y particularmente este libro de Hechos transforma nuestra vida. Queremos invitarte, si tú has experimentado ese poder transformador del Evangelio, allí en los comentarios brevemente cuenta nuestra experiencia, cómo el Evangelio te ha transformado, de dónde Dios te ha rescatado y cómo el poder del Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Te invitamos a que lo hagas. Será hermoso ver el testimonio de ustedes de cómo Dios ha hecho posible esto. Y estamos leyendo en Hechos capítulo 8. Ya vimos la historia de Felipe el evangelista. Ayer veíamos a Simón, alguien que, aunque había creído en el evangelio, conservaba en su corazón todavía amargura y maldad. Y hoy vamos a ver una historia diferente, pero muy bonita, en el mismo capítulo, a partir del versículo 26. Y dice así: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía el profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Este Felipe era un tremendo evangelista. Donde quiera que iba, predicaba el Evangelio. Pero ahora tenemos la historia de este etíope, de este eunuco, que era parte del reino de Candace, y era la reina de los etíopes. Y sucede muy curioso porque este varón había venido a Jerusalén a adorar, pero él no era judío, él era un gentil. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo se estaba generando en su corazón, y él había viajado de tierras lejanas para venir a adorar a Jerusalén. Era atraído por el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y una vez que él había estado ahí, ahora iba de regreso, y él intentaba aprender, intentaba conocer un poco más. Y él lo que hizo muy sabiamente fue leer al profeta Isaías. Pero leer al profeta Isaías le estaba dejando con muchas dudas. Y mire, la situación de esta persona era un poco complicada. Le voy a explicar por qué. En la ley mosaica, allá en Deuteronomio 23, versículo 1, decía: no podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullado los testículos o mutilado el pene. Este hombre era un eunuco, es decir, había sido mutilado en sus partes para que él pudiera ser un servidor de la reina y no cayera en ninguna tentación con ella. Entonces, de esa manera aseguraban que él podía ser un fiel servidor de la reina, y entonces lo mutilaban. Y en la ley mosaica decía que ningún mutilado podía entrar en la asamblea del Señor, formar parte del pueblo de Dios. Así es que este hombre estaba lidiando con alguna situación extraordinaria. Él siendo mutilado, él no siendo judío, ahora él quería conocer de cómo ser un adorador de este Dios que enseñaba Isaías. Y cuando se dice que él iba leyendo Isaías, bueno, seguramente leyó todo el rollo, porque ahora lo dividimos en capítulos y versículos, pero en ese tiempo no había tal, era solamente un rollo.
Y entonces la parte que lee es el capítulo 53. Ahora, en el capítulo 56, escuche esto usted, dice el profeta Isaías: el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Dice, el extranjero por su propia voluntad no puede decir: el Señor me va a excluir. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Estamos seguros que el eunuco había leído esta parte de Isaías y él se identificaba con el Dios de los judíos, pero también encontraba estas partes en la Escritura que no le eran fácil de leer. Y entendemos que así como leyó el capítulo 56, había leído un poco antes para nosotros ahora en el capítulo 53, versículo 6, 7, 8, donde dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Y dice el eunuco, le pregunta a Felipe: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Y fue la ocasión oportuna que aprovechó Felipe para hablarle del Señor Jesús, decirle: el Señor Jesús fue esa oveja llevada al matadero, enmudeció, no abrió su boca, el justo muriendo por los injustos, el santo muriendo por los pecadores. Este mensaje por sí solo, el mensaje del Evangelio, acabó de dar el ponche en la vida del eunuco. Y el eunuco dice: de pronto vio un agua y dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, el eunuco, descendieron del carro en el que iban viajando. Y Felipe y el eunuco descienden del carro en el que iban viajando, y entonces Felipe bautiza al eunuco. Y dice al final de esta porción, que dice que entonces el eunuco continuó su viaje, no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Amigos, ese es un tremendo mensaje, porque el Evangelio es para todos y todas las personas. Pero Dios obra en sus corazones el arrepentimiento que decíamos ayer en el Simón. Este eunuco había sido mutilado en su cuerpo, no era del pueblo judío, pero él sentía un llamado de Dios para buscarle. Quería adorar hacia Dios, quería pertenecer a ese pueblo, pero no sabía cómo hacerlo. Y el Espíritu Santo le llevó a Felipe, y Felipe le explicó el Evangelio. Este varón creyó en el Evangelio, y él va a ser uno de los inicios de la iglesia en Etiopía posteriormente. Pero esta obra es la obra que realiza el Espíritu Santo. Amigos, este eunuco tenía muchos motivos para no pertenecer al pueblo de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo tocó su corazón, y este hombre fue conquistado por el poder de la cruz, el mensaje de la cruz, el mensaje del amor de Dios, derramando Jesucristo su vida a favor nuestro para reconciliarnos con Dios. Ese es el mensaje, el poderoso mensaje del Evangelio, que no importa nuestra condición, lo que importa es lo que Cristo hizo para que nosotros podamos ser parte de su reino. Pero se requiere creer en el Evangelio, se requiere arrepentimiento, se requiere volvernos a Dios. Así es que yo quiero invitarte, si tú te has sentido excluido como este eunuco de la familia de Dios por algo que tú tienes, que tú eres, que tú haces, es el tiempo de arrepentirte, de poner tu fe en Jesucristo, y cuando tú creas en Cristo serás bautizado por el Espíritu Santo y tú habrás sido transformado por el poder del Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por este gran mensaje, como este eunuco, sabiendo que la misma ley mosaica lo excluía, leyó en Isaías cómo podía aspirar a ser parte de tu pueblo.
Y eso le inquietaba en su corazón. Y había viajado desde tierras lejanas para buscar adorarte. Pero ahora encontró la respuesta en lo que Felipe le decía. Oh Padre, yo te ruego por las personas que miran este video, que todavía no han podido encontrarse contigo, que se han sentido excluidas, que se han sentido hechas a un lado. Yo te ruego, Señor, que tu amor les conquiste, que tu Espíritu Santo les haga reconocer la necesidad de arrepentimiento y que pongan su fe en Cristo como Señor y Salvador para que vengan a formar parte de tu pueblo. Y al igual que este eunuco continuó feliz su viaje, también nosotros podamos ser transformados por el poder de la cruz y podamos continuar con nuestras vidas tomados de tu mano. Te ruego, Señor, una bendición especial por cada uno de ellos que quiere conocerte, que quiere conocer el mensaje del Evangelio. Dales de tu luz para que puedan comprenderlo y puedan vivir tomados de ti. Te ruego, Padre, danos tu bendición en este hermoso día, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, Hechos Transformadores, seguimos el día de mañana.